Una vida estaba a punto de nacer, pero no teníamos dónde aterrizar, ni un solo lugar. Soy Isabella Müller, la sobrecargo en jefe, alemana, con casi 20 años de vuelo, y nunca le había temido a una tormenta hasta esa noche. El avión se sacudía como si una mano gigante lo estuviera agitando con furia. Los relámpagos eran tan constantes que la luz fuera de las ventanillas se había convertido en un blanco cegador. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México había cerrado sus operaciones. La ciudad entera parecía habernos cerrado sus puertas en la cara. La cantidad de combustible que nos quedaba no nos daba ni para una hora más de aliento, y entonces un sonido se elevó desde la fila de asientos del medio. Una mujer, con 8 meses de embarazo, se abrazaba el vientre, con los ojos llenos de lágrimas y un rastro de líquido amniótico que ya empapaba su asiento. Me apretó la mano con una fuerza que parecía querer depositar su vida entera en mis dedos. Yo sabía la verdad, que en ese momento nadie nos recibiría, pero tuve que decir la mentira más pesada de mi vida para que ella no se derrumbara. Y en esa noche, densa y oscura, solo una base aérea en todo México nos respondió con una frase corta: «Recibido, los traeremos a tierra a salvo». Pero antes de que esas palabras se convirtieran en la última cuerda de salvamento que nos sacaría de la desesperación, tengo que llevarte un poco hacia atrás, al momento en que todo todavía parecía un día de trabajo rutinario, como los miles de vuelos que había experimentado hasta el punto de creer que ya estaba acostumbrada. La vida de una sobrecargo en jefe no es sonreír bonito y empujar un carrito de servicio, como muchos piensan. Es despertarse antes que todos, ir un paso adelante, ver el riesgo antes de que tenga nombre y mantener un rostro sereno, incluso cuando el corazón empieza a galopar sin control. Fui entrenada para creer en 2 cosas: los procedimientos y las personas. Los procedimientos nos ayudan a no perder el rumbo. Las personas nos ayudan a seguir siendo humanos el día que los procedimientos se rompen. Ese día, en Frankfurt, me presenté en la sala de reuniones de la tripulación con una carpeta delgada pero que pesaba como una roca, porque contenía las vidas de más de 300 personas que estarían en el aire con nosotros durante las próximas 10 horas. El aroma a café negro flotaba en el aire, el sonido de los tacones golpeando el suelo era apresurado, pero nunca caótico. Los sobrecargos pasaron lista, uno por uno, revisaron su equipo, sus puestos de trabajo. Todos tenían la misma expresión al prepararse para un vuelo largo: tranquilos, corteses y guardando energía para cuando fuera necesario. El meteorólogo proyectó un mapa con enormes manchas naranjas y rojas en la pantalla. Un huracán de gran extensión se acercaba a la costa del Golfo. Lo dijo con una voz que intentaba no sonar demasiado alarmante, pero yo sabía leer el lenguaje de los mapas. Esos colores tan intensos nunca son una broma. La zona de la Ciudad de México podría experimentar una drástica reducción de la visibilidad, ráfagas de viento y actividad eléctrica intensa. El aeropuerto podría aplicar restricciones. Esas frases, en nuestra industria, son como mantras repetidos miles de veces. Y esa es precisamente la trampa. La familiaridad es lo que más fácilmente nos hace bajar la guardia. Mark Webber, mi capitán esa noche, estaba recostado en su silla. Su mano grande golpeaba suavemente la punta de un bolígrafo, un hábito de alguien que ha soportado tanta presión que sabe cómo mantener el ritmo de su propia respiración. Era un expiloto militar con tantos años de experiencia en la cabina de mando como yo en la de pasajeros. Habíamos trabajado juntos tantas veces que entendíamos hasta nuestros silencios. Algunos creen que la confianza de un capitán es miedo disfrazado, pero no con Mark. Su confianza venía de la preparación. No hablaba mucho, pero siempre revisaba todo meticulosamente. Se giró para mirarme y dijo de forma concisa: «Si el ICM no es una opción, tenemos alternativas». No levantó la voz, no lo convirtió en un drama, simplemente declaró un hecho de una manera que permitía que el equipo siguiera funcionando. «Hay un aeropuerto alterno, hay un plan, todo es normal». Asentí, porque en nuestro mundo
La palabra normal es lo que evita que la gente entre en pánico, incluso cuando la verdad es mucho más compleja. En un vuelo como este, hay todo tipo de pasajeros. Empresarios alemanes aferrados a sus portátiles como si sostuvieran el poder. Familias llevando a sus hijos de vacaciones a las pirámides. Parejas planeando su luna de miel en Cancún y mexicanos, volviendo a casa después de meses de trabajo en Europa. Siempre reconozco la mirada de los que regresan a casa. No es la de un turista. Es una mirada que ya tiene un destino en el corazón. Me gusta eso, porque hace que el avión no sea solo un medio de transporte, sino un puente. Revisé la cocina, el equipo de emergencia, los informes sobre pasajeros especiales, ancianos, personas que necesitaban silla de ruedas, niños pequeños, alérgicos a ciertos alimentos. Me detuve un momento al ver que había una mujer embarazada en el vuelo, pero el documento indicaba que estaba en condiciones de viajar normalmente, sin ninguna señal de alerta clara. Lo anoté mentalmente, como una marca de lápiz apenas visible, no porque pensara que algo pasaría, sino porque mi trabajo es recordar lo que otros podrían olvidar. Durante la primera cena, todo transcurrió con una calma casi perfecta. Algunos pasajeros dormían, otros veían películas, algunos hablaban de sus planes para ir a comer tacos al pastor en el Zócalo. Escuché fragmentos de palabras como mariachi y tequila flotando en el aire. Esos sonidos deberían haber sido los de la alegría, los de la llegada inminente, no los preludios de una huida de la muerte. Y esa es la crueldad del destino. A menudo comienza con las cosas más ordinarias. Cuando empezamos a entrar en el espacio aéreo del Golfo de México, comencé a notar pequeños cambios que una persona normal quizás no percibiría, pero que alguien que trabaja en el cielo siente al instante. La vibración del fuselaje se volvió más frecuente, como un corazón que empieza a perder el ritmo. La luz exterior, antes serena, comenzó a parpadear de una manera que no era solo por las nubes. Eran relámpagos escondidos detrás de una cortina. Los sobrecargos seguían sonriendo, como siempre, porque nos enseñan a sonreír antes de que el miedo tenga la oportunidad de contagiarse. Yo también sonreí, pero por dentro empecé a organizar los planes de contingencia en capas, como si apilara cajas de herramientas. Si la vibración aumenta, guardo los carritos de servicio primero. Si hay turbulencia severa, aseguro la cocina. Si hay un anuncio de la cabina, organizo al equipo según el protocolo. Todo tiene un sistema, un orden. Es la forma de evitar que el mundo se derrumbe con las manos de gente común. En ese momento, no tenía idea de que el sistema en el que tanto confiaba estaba a punto de ser puesto a prueba hasta su límite. Y cuando una parte del sistema comienza a fallar, lo que nos queda para aferrarnos no es la suerte, no son solo las oraciones, sino la responsabilidad de la persona al otro lado de la línea. La persona en tierra que se atrevió a decir los recibo, sabiendo que si fallaba, su propio nombre podría desvanecerse en el olvido. Y fue entonces cuando empecé a entender que la valentía no siempre es ruidosa. A veces, llega en la forma de una frase corta y muy cortés, como la cultura mexicana que había oído describir. Un espíritu tranquilo que esconde una fuerza extraordinaria. Porque solo unos minutos después, escucharía la voz de la cabina de nuevo. Una voz que ya no era la misma y que nos llevaría a una noche que nadie en ese avión podría olvidar. La llamada de la cabina llegó más rápido de lo que esperaba. Isabela, ven aquí, de inmediato. La voz de Mark no era fuerte, pero era seca, como si el aire hubiera sido succionado de cada palabra. Caminé rápidamente por el pasillo estrecho, todavía forzando una sonrisa para 2 o 3 pasajeros que levantaron la vista. Una sonrisa, en mi profesión, es como una manta. No hace que el frío desaparezca, pero ayuda a que los demás no vean que estás temblando. La puerta de la cabina se abrió. Entré y sentí como si hubiera cruzado a otro mundo. Un lugar sin risas, sin películas en las pantallas, sin el ya casi llegamos. Solo la luz de los paneles de control
y la lluvia azotando el parabrisas con tal fuerza que todo afuera se había convertido en una mancha blanca y lechosa, interrumpida por destellos de relámpagos que hacían que nuestras sombras saltaran como fotografías fuera de ritmo. Mark se giró para mirarme solo por una fracción de segundo antes de volver a estabilizar el avión. «El AICM está cerrado», dijo de forma cortante, y luego señaló el mapa en la pantalla. El radar era de un rojo incandescente, como si alguien hubiera derramado tinta sobre todo el centro del país. «Toluca también», informó el copiloto sin levantar la cabeza. Sus dedos se movían sobre el teclado como si tocara un piano, pero la melodía que componía era la supervivencia de más de 300 personas. Tragué saliva. ¿Y los aeropuertos alternos? Lo pregunté, aunque sabía que la respuesta podría dolerme aún más, porque si era un no, tendríamos que llevar esa noticia de vuelta a la cabina de pasajeros con la misma cara de siempre. Mark deslizó el dedo por una lista de aeropuertos en la región, uno por uno. La respuesta de Laredo eran frases que sonaban educadas pero frías como el acero. Unable, closed, visibility below minimum, runway operation suspended. No era un rechazo grosero, era el rechazo de un sistema obligado a decir no puedo para no causar otra tragedia. Miré el indicador de combustible en la esquina de la pantalla. El número no gritaba, pero pesaba en mi pecho como una lápida. «¿Cuánto nos queda?», pregunté en voz baja. Mark no respondió de inmediato. Parecía estar eligiendo las palabras para ser preciso, sin mentir, pero sin destruir la moral del equipo. Poco más de una hora, con la reserva, dijo, y su mirada se endureció. «Tenemos que encontrar un lugar donde aterrizar antes de que solo nos queden dos palabras, rezar, Diane». En ese instante, entendí la diferencia entre el mal tiempo y un verdadero desastre. El mal tiempo es algo donde todavía puedes controlar tus emociones. Un desastre es lo que te obliga a enfrentar el hecho de que los humanos no somos grandes frente a la naturaleza. Solo podemos ser grandes frente a nuestra propia responsabilidad. El copiloto intentaba encontrar un hueco en la tormenta, como buscar una aguja en un pajar. «Hay un par de aeropuertos en el Bajío que reportan vientos más leves, pero no confirman», dijo rápidamente. Mark asintió, y luego se giró hacia mí con una voz que reconocí al instante, la voz de alguien que debe delegar la carga más pesada a otra persona. «Vuelve a la cabina de pasajeros. Prepara al equipo. Anunciaremos algo. No quiero que la noticia se filtre por nosotros». «Entendido, capitán». Lo escuché y me tranquilicé un poco, no porque la situación fuera mejor, sino porque sabía que él seguía pensando de forma sistemática. Y en una noche en que todo estaba a punto de colapsar, esa forma de pensar era el último pilar en pie. Salí de la cabina, cerrando la puerta lo más suavemente posible, como para evitar que el miedo se escapara. Empecé a caminar de regreso por el pasillo. El avión se sacudía en oleadas, como un paciente con respiración irregular. Vi las manos de algunos pasajeros aferrándose a los reposabrazos, vi a alguien mirar el mapa de vuelo en su pantalla y fruncir el ceño porque el icono de nuestro avión estaba, de hecho, dibujando un círculo. Un círculo que duraba más de lo normal, un círculo que a nadie le gusta. Hice una señal a los sobrecargos. «Guarden todos los carritos y aseguren la cocina. Procedimiento estándar para turbulencia», dije en voz baja pero clara. Todos asintieron. Este es el lenguaje silencioso de un equipo que ha pasado por momentos difíciles juntos. No preguntamos qué pasa delante de los pasajeros. Preguntamos con la mirada y respondemos con acciones. El anuncio desde la cabina finalmente llegó. Mark usó las palabras más educadas que alguien huyendo de la muerte podría usar. «Damas y caballeros, disculpen la demora. Debido a las condiciones climáticas adversas, en la zona de la Ciudad de México, estamos realizando procedimientos de seguridad. Les actualizaremos la información tan pronto como sea posible». Era un anuncio que no mentía, pero que no decía toda la verdad, porque la verdad completa era demasiado grande para los corazones de las personas sentadas a mi espalda. Fui revisando los cinturones de seguridad, fila por fila, mirando a los ojos a cada persona.
Algunos me devolvieron una sonrisa como para darme ánimos. La gente es extraña. En situaciones de crisis, algunos intentan consolar a quienes los cuidan, aunque ellos mismos estén aterrados. Incliné la cabeza ligeramente, un gesto que había aprendido de culturas latinas. No es teatro, es una forma de decir, te veo. Y en medio del miedo, ser visto es la primera medicina. Pero la calma era como un cristal delgado. Empecé a oír susurros en algunos asientos. ¿Por qué estamos dando vueltas tanto tiempo? ¿Todavía no aterrizamos? Esas preguntas no estaban mal. Es el mecanismo humano tratando de encontrar una explicación para tapar la incertidumbre. Lo entendía, pero también sabía que si dejaba que creciera, se convertiría en otra tormenta justo dentro del avión. Y una tormenta dentro del avión es más difícil de manejar que la de afuera. Así que hice lo que una sobrecargo en jefe debe hacer. Regulé el aire de la cabina para que la gente pudiera respirar. Les dije a los sobrecargos que sirvieran más agua, empezando por las filas con niños, que ofrecieran más mantas a los ancianos, que se acercaran a las zonas que estaban inusualmente silenciosas y sonrieran con intención, porque el silencio excesivo también es un síntoma de pánico. Por favor, mantengan la calma, dije con una voz que no era una orden, no era áspera, sino como una mano en el hombro. Y justo cuando estaba en medio del avión, tratando de medir el pulso del miedo de todo el vuelo, escuché un sonido proveniente de la fila del medio. No era una pregunta, no era una queja, era un sonido mezclado con dolor. Un sonido que me hizo saber de inmediato que esta noche no terminaría solo con encontrar un lugar para aterrizar. Me giré bruscamente en esa dirección. Y con el primer paso, mi corazón comenzó otra cuenta regresiva. Caminé entre los pasajeros, que giraban la cabeza para seguir el sonido como olas abriéndose para un bote. Un gemido bajo, no muy fuerte, pero con el peso de un cuerpo luchando contra el dolor. Me detuve en la fila del medio. Vi a una mujer doblada sobre sí misma, abrazando su vientre. Su rostro estaba pálido, como si le hubieran borrado todo el color, y el sudor frío le perlaba la frente. Sus manos temblaban, aferradas al reposabrazos, como si fuera lo único que la ataba a este mundo. El hombre a su lado, su esposo, intentaba decir algo, pero la voz no le salía. Parecía alguien que no sabe dónde poner su miedo, así que solo lo concentra en apretar la mano de su esposa. Me arrodillé para quedar a la altura de sus ojos. Un gesto que había visto en la cultura mexicana. Cuando consuelan a alguien, no se paran por encima de su dolor. Se sientan a su lado. Señora, respire despacio, por favor, dije, con la mayor suavidad posible, aunque en mi cabeza ya estaba calculando como un paramédico. ¿De cuántos meses está?, le pregunté al esposo. 8 meses, respondió él, con la voz quebrada como un cristal bajo presión. 8 meses, todavía no es tiempo. Tragué saliva y puse suavemente mis dedos en su muñeca para tomarle el pulso. Rápido y débil, anormal, mis dedos sintieron el frío y la humedad de su sudor. Ella jadeaba, con los labios temblando. Algo está bajando, dijo entre lágrimas. La palabra bajando de una mujer embarazada es la que hace que se nos encoja el corazón a todos los que trabajamos en el cielo, porque en el cielo no tenemos salas de parto, solo un espacio reducido, equipo básico y una esperanza que debemos mantener hasta tocar tierra. Me agaché para mirar debajo de su asiento y vi lo que menos quería ver, una mancha húmeda en el asiento, un líquido transparente que se filtraba en silencio, como una verdad que no necesita gritar para derrumbarte. Rompió fuente, pensé. Con el corazón apretado de dolor, me giré, hice una señal a otra sobrecargo. Trae mantas y el botiquín de primeros auxilios, dije de forma concisa, y luego susurré. Llama a la jefa de cabina, que venga. Mi voz se mantuvo tranquila, pero por dentro era un torbellino. Entonces, el avión se sacudió violentamente. Esta vez no era una vibración de advertencia, sino como si hubiéramos caído en un bache gigante en el aire. Gritos esporádicos resonaron. El equipaje en los compartimentos superiores chocó.
sonando como los dientes de alguien castañeteando de miedo. ¡Boom! Un ruido sordo desde arriba, unas cuantas máscaras de oxígeno cayeron, los niños lloraron a gritos, algunos adultos, inconscientemente, comenzaron a rezar. La sacudida duró solo unos segundos, pero en la mente humana, esos segundos pueden ser una eternidad. La mujer gritó más fuerte por el impacto. Su grito era el de alguien que ya no puede más. «Ayúdenme, por favor. Mi bebé ya va a nacer». Me apretó la mano tan fuerte que sentí un dolor agudo, pero no la retiré. Acepté ese dolor, porque contenía la súplica más grande de todas. «Déjame ser tu ancla en un mundo que se tambalea». Acerqué mi rostro al suyo. «Escúcheme. Inhale profundo, exhale lento». Empecé a contarle el ritmo, como una guía de meditación que había visto en videos. Contarle da a la gente un punto de apoyo cuando el dolor intenta arrastrarlos. «Lo está haciendo muy bien, excelente». No solo lo decía para consolarla, lo decía para que su corazón no se rompiera en 1000 pedazos. Pero en mi cabeza, una frase resonaba una y otra vez. «Todavía no tenemos un aeropuerto que nos reciba». Sabía que desde la cabina, estaban en una carrera contra el tiempo para encontrar un lugar, y el tiempo se escurría como arena entre los dedos. Este es el momento en que un ser humano se enfrenta a la pregunta más cruel: ¿la verdad o la necesidad? Si le decía la verdad, que en este momento nadie nos recibía, ¿qué le quedaría para poder seguir respirando? El miedo puede acelerar las contracciones. Hace que el cuerpo entre en pánico, el corazón se acelere, la presión arterial se dispare. Y en su situación, un parto prematuro, el miedo no era solo una emoción, era un peligro mortal. La miré a los ojos y tomé una decisión en una milésima de segundo. Elegí la vida por encima de la corrección en el papel. Le sonreí, aunque las comisuras de mis labios temblaban. «No tenga miedo», dije lentamente, con la firmeza de un juramento. «Ya nos han dado permiso para aterrizar. No falta mucho. En unos 20 minutos estaremos en tierra y podrá ver a un médico de inmediato». Esa frase fue la mentira más pesada de toda mi vida. Sabía que pesaba tanto como si me hubiera tragado una piedra, pero en sus ojos se transformó en la única cuerda que la mantenía de pie al borde del abismo. Rompió a llorar y luego asintió. «¿De verdad? ¿20 minutos?» preguntó, como una niña perdida preguntando el camino a casa. «De verdad», respondí, mientras mi corazón rezaba para que esa mentira pudiera convertirse en realidad. Le sostuve la mano sin soltarla y me giré hacia su esposo. «Señor, quédese a su lado. Háblele. Ayúdela a escuchar su voz». El hombre asintió, las lágrimas cayendo sobre la mano de su esposa. Le habló en voz baja en español, frases cortas que no entendí del todo, pero escuché la palabra aquí, y a veces aquí es más importante que cualquier medicina. La sobrecargo trajo las mantas. La ayudé a mantenerse caliente, a protegerla de las miradas de los demás para resguardar su privacidad. Incluso en un avión, la dignidad es importante. En la cultura mexicana, a la gente no le gusta quedar expuesta frente a los demás. Recordé eso y lo hice sin pensar. Entonces, escuché un extraño clic, como el obturador de una cámara. Me giré y vi a un hombre en la zona delantera, levantando una cámara. El lente apuntaba directamente al rostro sudoroso y doliente de la mujer. No miraba con preocupación. Miraba como un depredador que ha encontrado a su presa. Supe de inmediato que, además de la tormenta exterior y el parto prematuro, esta noche teníamos otro tipo de tormenta a punto de estallar. La tormenta de las palabras, la tormenta de convertir el dolor ajeno en una historia sensacionalista para vender. Apreté los dientes. Quise levantarme y detenerlo, gritarle en la cara para avergonzarlo, pero elegí volverme y apretar más fuerte la mano de la mujer, porque en ese momento, mi misión no era derrotar al villano. Mi misión era ayudar a esta futura madre a superar la noche más aterradora de su vida. Y al mismo tiempo, sentí que el miedo comenzaba a extenderse por la cabina como una corriente de agua fría, silenciosa pero rápida. Y estaba buscando una grieta para explotar. El miedo no necesita un gran volumen para conquistar una cabina entera,
Solo necesita una explicación que suene lo suficientemente inteligente como para que la gente la crea. Ese periodista no gritó, solo habló lo suficientemente alto para que los que estaban a su alrededor lo oyeran, y dejó que el silencio del avión amplificara su voz. Miren, seguimos dando vueltas en el mismo lugar. Demasiado tiempo, es anormal, dijo, señalando la pantalla del mapa de vuelo en su asiento, con los ojos brillando como alguien que acaba de encontrar el titular que llevaba toda la vida esperando. Esto no es esperar turno para aterrizar. Es no tener a dónde aterrizar. Escuché la frase, no tener a dónde aterrizar, y sentí como si alguien me hubiera presionado un bloque de hielo en la columna. Muchos pasajeros levantaron la cabeza al unísono, como una bandada de pájaros que siente el mismo terremoto. Un par de niños empezaron a preguntarle a sus madres con voz temblorosa. Algunos adultos empezaron a teclear en sus teléfonos, aunque la señal en el cielo no era una buena respuesta. Me acerqué a él con la mayor calma posible, de esa manera que los mexicanos llaman mantener la cabeza fría pero sin ceder. Me incliné un poco para que mi mirada no fuera un desafío. «Disculpe, señor», dije suavemente pero con firmeza. «Por favor, no haga especulaciones que puedan alarmar a los demás pasajeros. El capitán está manejando la situación siguiendo los protocolos de seguridad». Él sonrió con suficiencia, como si ya hubiera ganado antes de empezar. «¿Especulaciones?», se burló. «Llevo una década cubriendo desastres. Con solo ver este mapa, sé que el avión está perdiendo altitud para ahorrar combustible, lo que significa que el combustible se está agotando minuto a minuto. Pero seguimos en círculos. ¿Qué significa eso? Usted lo sabe muy bien». Esa frase fue afilada como un cuchillo, porque era una media verdad. Y las medias verdades son las más peligrosas, porque hacen que la gente se sienta lo suficientemente inteligente como para tener miedo de la manera correcta. No discutí frente a los pasajeros. He aprendido en este trabajo que ganar una discusión nunca es tan importante como ganar la calma. Solo dije en voz baja, «Por favor, confíe en el capitán. Les informaremos tan pronto como tengamos información confirmada». Luego me giré para mirar a los pasajeros de las filas cercanas, enviando una mirada que quería decir, «No dejen que las palabras de un solo hombre les rompan el corazón». Pero sabía que la semilla ya había sido sembrada. Haría su trabajo por sí sola. Regresé rápidamente con la mujer adolorida. Su mano estaba helada, pero se aferraba a la mía con más fuerza. El sudor le corría en arroyos. Me miró como si estuviera viendo la única puerta de salida de su vida. «¿De verdad vamos a aterrizar?», susurró. Y yo sabía que, en ese momento, la palabra verdad era lo más escaso en el cielo. «Estamos yendo al lugar más seguro posible, señora», respondí, eligiendo palabras que no repetían mi mentira, pero que tampoco destruían su esperanza. «Respira conmigo. Despacio. Muy bien». Me giré y asentí al esposo. «Sosténgale la mano, siga hablándole». En ese mismo instante, el sistema de comunicación interna de la cabina emitió un mensaje corto que me heló la sangre. «Isabela, cambio de situación. Estamos buscando una nueva ruta. Prepara la cabina». No pregunté. «Aún no tenemos dónde aterrizar, ¿verdad?», porque no quería escuchar la respuesta. Solo respondí, «Entendido», y respiré hondo, como alguien al borde de un precipicio. En la cabina, podía imaginarme los diálogos tensos, las miradas entre la tripulación. No era solo volar, era una negociación, una carrera contra el tiempo. Aeropuerto tras aeropuerto, la respuesta educada pero negativa seguía siendo la misma. Cizalladura de viento, baja visibilidad, pista no disponible, personal insuficiente. Algunos decían directamente que no podían asumir más riesgos. El combustible no discute con nadie, solo disminuye. Y de repente, escuché la voz de Mark en el intercomunicador, controlada de una forma sobrehumana. «Tenemos una opción», le dijo al equipo. «Santa Lucía, base militar, mejores sistemas, más cerca. Intenten contactarlos ahora». El nombre de esa base aérea fue como una chispa en una habitación oscura. Sabía de ella por las noticias de México. Una base,
con la disciplina del ejército, pero también con el corazón de gente que sabe que la vida no espera a los procedimientos. Los siguientes momentos de silencio en el altavoz parecieron una eternidad. Luego, una voz en inglés con acento mexicano resonó en nuestro sistema, como la voz de alguien extendiendo una mano desde tierra firme. Lufthansa, we can take you. Runway 1 is operational. We will clear the sky for you. Follow our heading. Esa frase corta no era solo un permiso para aterrizar, era un asumimos la responsabilidad. Y en el mundo de la aviación, la palabra responsabilidad pesa más que 1000 palabras de consuelo. Minutos después, el anuncio sonó en el avión. Mark habló lento, claro y firme, como si estuviera colocando rocas para que todos pudieran ponerse de pie. Damas y caballeros, debido a las severas condiciones climáticas en la Ciudad de México, hemos recibido autorización para aterrizar en la base aérea de Santa Lucía. El tiempo de vuelo estimado es de 40 minutos. Por favor, abrochen sus cinturones y sigan las instrucciones de la tripulación. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la cabina como una gran ola. Pero antes de que el alivio pudiera convertirse en confianza, el periodista lanzó su segundo veneno. Se giró para susurrarle a la persona a su lado, pero lo hizo a propósito para que otros lo oyeran. Santa Lucía es una base militar. Los estándares no son los mismos que los de un aeropuerto civil principal. Nos aceptan porque no le temen al riesgo. Lo escuché y quise gritar. Pero hice lo que la gente de México hace cuando quiere apagar el fuego con agua y no con gasolina. No le di un escenario. Me paré en un lugar donde todos pudieran verme claramente. Levanté la mano en una señal de calma. Por favor, su cooperación. Ahora tenemos un plan claro. Cualquier palabra que genere pánico solo nos agotará a todos. Mantengamos la calma juntos para que el equipo pueda hacer su mejor trabajo. No hablé de yo, hablé de nosotros. Porque en la cultura mexicana, sé muy bien que en una crisis, la gente sobrevive por el espíritu colectivo, no por la agudeza de la lengua de una sola persona. Luego, regresé con la mujer a punto de dar a luz. Sostuve su mano aún más fuerte. ¿Escuchó eso? Tenemos un lugar donde aterrizar, le dije en voz baja, cerca de su oído. Usted puede. Solo un poco más. Lloró en silencio, las lágrimas corriendo por sus mejillas, como gotas de lluvia que empiezan a rendirse. Gracias, dijo débilmente. No respondí con palabras bonitas. Respondí respirando con ella, contando el ritmo para que se aferrara, y luego miré por la ventanilla. Afuera seguía oscuro, seguía vibrando, seguía siendo implacable, y cuando la señal de abrocharse el cinturón se encendió de nuevo, junto con el sonido del tren de aterrizaje bajando y el avión comenzando a descender, supe que la verdadera prueba apenas comenzaba. El avión comenzó a descender de verdad. Esta vez no eran lentos círculos sobre el mar, sino la zambullida decidida de alguien que ya no iba a huir. La atmósfera en la cabina cambió al instante. Un silencio tan denso que parecía que todos contenían la respiración juntos. La señal de abrocharse el cinturón parpadeaba sin cesar. El sonido metálico de los carritos de servicio al ser asegurados fue la señal de que, a partir de ahora, nada era un juego. Me senté en el asiento de la tripulación, justo al lado de la mujer. Mi mano seguía entrelazada con la suya. El sudor en su mano estaba tan frío como la lluvia recién caída sobre una barra de hierro. Las contracciones eran más frecuentes, ¿verdad? Le pregunté en voz baja. Cada 2 o 3 minutos. Ella respondía con una voz entrecortada, apretando los dientes con tal fuerza que su mandíbula temblaba. Su esposo intentaba no llorar, pero vi la mirada de alguien que reza sin saber a quién. Le hablaba a su esposa en español, frases cortas y repetitivas como un mantra. Aguanta, mi amor. Aquí estoy. Afuera de la ventanilla no había una oscuridad normal. Era una oscuridad con peso, con nubes densas y lluvia que golpeaba el cristal, creando un sonido insistente como cientos de dedos tamborileando al mismo tiempo. A lo lejos, los relámpagos brillaban como vetas blancas y desaparecían en una fracción de segundo. De vez en cuando,
El avión se sacudía ligeramente, como si recibiera un empujón lateral. Sabía que estábamos entrando en el corazón de una tormenta implacable. La voz del periodista volvió a sonar desde los asientos delanteros. Intentaba que sonara más como una profecía que como un temor. «Esta es la verdadera tormenta», dijo, como si comentara un partido deportivo. «Aterrizar con este tiempo, ni siquiera los militares pueden garantizar que sea seguro». No me giré a mirarlo. Elegí concentrarme en el rostro de la futura madre, porque los tipos como él se alimentan de la atención. Si nadie le da un escenario, solo le quedan sus sonidos rebotando contra las paredes del avión. De repente, el intercomunicador sonó. Una señal corta desde la cabina. No era la voz del capitán anunciando algo, sino un mensaje enviado deliberadamente para mí. «Isabella, informa a toda la tripulación. Prepárense. Fase final. La señal de guía de aterrizaje es inestable. Aterrizaremos con instrucciones de voz de la torre de control». Sentí que la sangre se me helaba por un momento. «Entendido», respondí, y mi mano, sin darme cuenta, apretó la de la mujer con más fuerza. Porque la palabra inestable a esta altitud significa que no hay margen de error. Yo creía que en esta era, los aviones aterrizaban con sistemas, con luces en una pantalla, con señales de radio, con números calculados fríamente. Pero esta noche, una parte del sistema se retiraba, dejando que los humanos tomaran su lugar. La voz de la torre de control de Santa Lucía comenzó a filtrarse en el sistema de comunicación interna que podíamos oír a ratos. Aunque no se transmitía a los pasajeros, la sentí a través de los movimientos del avión, ligeras inclinaciones, ajustes de altitud anormalmente suaves, como si alguien estuviera tomando la mano del capitán y guiándolo paso a paso. En mi mente, me imaginé la escena. Un controlador aéreo sentado frente a una pantalla de radar, con los ojos fijos en ella, sin parpadear, el sudor corriéndole por la cara pero sin atreverse a limpiárselo. Porque si apartaba la vista por una fracción de segundo, nuestro destino podría no ser la pista. El avión descendió aún más. La presión en los oídos se hizo más evidente. Muchos pasajeros comenzaron a rezar en voz baja. Algunos se tomaron de las manos. Unos pocos niños escondieron sus rostros en el pecho de sus madres, como si sus pequeños cuerpos intentaran huir de la tormenta, usando el amor como manta. Afuera, seguía siendo un blanco total. No era nieve, sino una cortina de lluvia y nubes bajas que se había tragado el horizonte. Era un whiteout tropical. Todo desaparecía en un solo color, dejando solo el sonido del agua golpeando el cristal y los motores manteniendo un ritmo constante, como un corazón que se obliga a seguir latiendo. El periodista volvió a pegar la cara a la ventanilla. El obturador de su cámara sonó. «No se ve nada. Esto es una locura», dijo, como si estuviera recopilando pruebas para demostrar que tenía razón. Escuché la palabra locura y casi me río entre lágrimas, porque más loco era el que usaba la posible muerte de otros para sentirse poderoso. La voz automática del avión sonó, 300 pies, pero afuera seguía siendo una cortina blanca. La gente empezó a sollozar, pero sin atreverse a hacer ruido, como si temieran que, si el sonido se escapaba, el avión también lo haría. Y en el instante en que mi corazón casi se detuvo, como si una mano gigante hubiera descorrido una cortina, aparecieron las luces blanco-anaranjadas de la pista. 2 franjas de luces rectas, infinitas, como 2 líneas de vida dibujadas en el suelo en el último segundo. La pista no solo era visible, era nítidamente y realmente clara. La superficie oscura reflejaba la luz con una disciplina total. La lluvia seguía cayendo a cántaros alrededor, pero el centro de la pista parecía haber sido tratado hasta quedar solo con una fina capa de humedad. Vi varios vehículos especializados estacionados en paralelo a los lados, camiones de barrido de agua a alta presión, vehículos de succión, de prueba de fricción y el equipo de bomberos de emergencia, formados como soldados en posición de firmes. No habían ahuyentado la tormenta, eso era imposible, pero se habían preparado para que la vida pudiera atravesarla. Lo entendí de inmediato.
Esto no era suerte. Era un simulacro repetido hasta convertirse en instinto, un sistema de drenaje diseñado para resistir inundaciones, ranuras de agarre en la superficie de la pista, un sistema de luces capaz de perforar la cortina de lluvia, y personas en sus puestos, como si supieran que alguna noche alguien necesitaría sobrevivir gracias a ellos. Las ruedas tocaron el suelo. Un thump seco, seguido por la fuerza de los frenos, potente pero no brusca. El avión no se desvió, no patinó, no se salió de la línea central ni un centímetro, como si la propia pista hubiera extendido sus brazos para recibirnos. Los primeros 3 segundos, todo fue silencio. Un silencio como si el cerebro aún no aceptara que seguíamos vivos. Luego, un estallido de aplausos, como un nuevo trueno, pero esta vez era el trueno de la gente. Todos se abrazaban, lloraban, reían entre lágrimas. Gracias a Dios y thank you surgían en diferentes idiomas al mismo tiempo. Yo misma rompí a llorar sin darme cuenta. Las lágrimas cayeron sobre el dorso de mi mano, que todavía sostenía la de la mujer. Ella me miró, con los ojos enrojecidos. ¿Ya bajamos? ¿De verdad ya estamos en tierra? Asentí, aunque sentía un nudo en la garganta. Sí, estamos en tierra, susurré. La llevaremos con un médico a tiempo. Fue en ese momento cuando supe que las palabras que había usado para aferrar una vida, palabras que casi se convierten en un pecado, ahora tenían la oportunidad de convertirse en verdad. El avión redujo la velocidad y se detuvo por completo. El rugido de los motores se apagó como una bestia gigante que finalmente se calmaba. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero ya no le tenía miedo, porque acababa de ver que, en la tormenta más devastadora, hay personas en tierra que se mantienen firmes, sin retroceder. Y cuando la puerta delantera comenzó a moverse con un sonido mecánico, vi las siluetas de personas con chalecos reflectantes corriendo hacia nosotros. El equipo médico ya estaba esperando. La puerta delantera se abrió y una ráfaga de viento y lluvia entró como una ola helada. Pero lo primero que entró no fue el frío, sino la luz reflectante de los chalecos y los pasos apresurados y profesionales. El equipo médico subió las escaleras del avión sin gritos, sin pánico, sin heroísmos exagerados, solo con la mirada fija en su objetivo. ¿Dónde está la paciente?, preguntó uno de ellos de forma concisa. Su inglés era claro, como si lo hubiera practicado 100 veces. Levanté la mano de inmediato. Fila 30, contracciones frecuentes, rompió fuente. La frase rompió fuente hizo que sus rostros cambiaran a una velocidad que apenas pude seguir. 2 trajeron una camilla, 1 una bolsa de equipo, otro se comunicaba por radio. Ni un segundo perdido. Preparen el traslado a la sala de partos. La paciente podría dar a luz en el camino. Me volví hacia los sobrecargos y los pasajeros, que aún temblaban. Por favor, despejen el pasillo, permanezcan en sus asientos y retiren el equipaje del suelo. Nadie discutió, nadie se quejó. Todos se movieron al unísono, como si todo el vuelo acabara de aprender que la vida de una persona es más grande que todos nosotros. La mujer me miró con los ojos enrojecidos, su mano aferrada a mi brazo como si fuera la última cuerda. ¿Llegaré a tiempo?, preguntó. Tragué el nudo en mi garganta y asentí. Sí, ya estamos en tierra. La gente de México la está esperando. No dije lo prometo, porque en mi corazón sabía que hay palabras demasiado pesadas para nombrarlas. El equipo médico se acercó con cuidado, rápido pero sin brusquedad. Le tomaron el pulso, observaron su sudor frío, se comunicaron entre ellos con códigos cortos que no entendí, pero vi el significado en sus manos firmes. Señora, respire conmigo, dijo uno lentamente. 1, 2, 3, 4, y exhale. El esposo intentó seguirlos, pero la gente lo bloqueaba. Un paramédico se giró de inmediato. El esposo puede venir, hay lugar en la ambulancia. Esa frase hizo que los hombros del hombre se relajaran, como si acabara de soltar una roca que cargaba. Asintió repetidamente y tomó la mano de su esposa. Aquí estoy, mi amor, aquí estoy. En un rincón no muy lejano,
El periodista con la cámara en la mano seguía trabajando como una bestia insaciable. El obturador sonaba, clic, clic. Murmuraba, como registrando su victoria. Aquí está, la foto que se venderá bien. Avión aterriza en medio de la tormenta. Mujer da a luz a bordo. No respondí. No me giré a verlo. Porque sabía que, si le daba un segundo, él lo usaría para ganar dinero. Pero si le daba un segundo a esta mujer, podría ser el segundo que cambiara la vida de un niño. La camilla fue empujada rápidamente por el pasillo. La seguí, mi conciencia arrastrada más rápido que mis pies. Todo a mi alrededor se convirtió en ruido de fondo. La lluvia, los motores apagados, los sollozos de la gente. Solo quedaba el sonido de las ruedas de la camilla en el suelo del avión. Sí, 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 sí. Al llegar a la puerta del avión, vi que afuera estaba lleno de personal de la base. Las luces de emergencia se reflejaban en las gotas de lluvia. Una ambulancia esperaba, como un gran animal con la boca abierta, lista para recibir a la paciente. Todo estaba tan preparado que no podía llamarse suerte. Era un sistema diseñado con el propósito de no dejar a nadie atrás. Pero entonces, nos topamos con el primer muro, uno que no esperaba en un momento así. La entrada a la zona de revisión de documentos tenía una barrera automática. Un oficial de seguridad levantó la mano. Disculpen, primero hay que revisar pasaportes y confirmar identidades. El equipo médico se detuvo en seco, como un frenazo de emergencia en mi corazón. La paciente puede dar a luz en cualquier momento, dijo uno de ellos rápidamente. Por favor, déjenos pasar. Entiendo. Pero el procedimiento... Sentí que la sangre me hervía en los oídos. Vi a la mujer apretar los dientes, sus manos temblando. Su esposo, pálido, a punto de desmayarse. Estuve a punto de decir algo duro, pero antes de que pudiera abrir la boca, una voz firme sonó desde atrás. «Abran paso». Un hombre con un uniforme militar de alto rango se acercó rápidamente, como alguien que no venía a pedir permiso. Evaluó la situación en una fracción de segundo y decidió al instante. Extendió la mano y abrió la barrera él mismo, con una actitud que no era de súplica, sino de responsabilidad. La barrera se levantó con un clic mecánico. El otro oficial se sobresaltó. «Mi comandante, si no hay registro». El hombre se giró. Su voz era baja, pero atravesaba cualquier excusa. «Registre que la vida humana va primero». ¿Entendido? Luego se giró e hizo un gesto al equipo médico. «Váyanse. La ambulancia espera». La camilla se deslizó por esa apertura como una flecha. Lo seguí, sintiendo que me faltaba el aliento. Una verdad me golpeó en el pecho. Este no era un país sin disciplina. Era un país que sabía que las reglas se hicieron para la gente, y no la gente para las reglas. El periodista apareció a mi lado, como una sombra esperando su momento. «¿Lo ve?», susurró con regocijo. «Los dejan pasar sin revisar. Es una falla de seguridad. Noticia de primera plana». Me giré y lo miré por primera vez esa noche. Mi mirada no era de ira ardiente, sino fría como una decisión tomada. «Usted todavía no entiende nada», le dije en voz baja. «Esta noche, nadie dejó pasar a nadie por ser laxo. Él asumió la responsabilidad para que otra persona pudiera vivir». El periodista frunció el ceño, como si quisiera discutir. Pero no le di un escenario. Seguí caminando, mirando cómo la camilla desaparecía a lo lejos. Las luces traseras de la ambulancia se reflejaban en el suelo mojado como una larga estela roja. Luego, el vehículo se alejó a toda velocidad. Me quedé allí parada solo unos segundos, pero fue como estar en medio de una lección para toda la vida. Un sistema verdaderamente grande no es hermoso porque sus papeles estén en orden. Es hermoso porque tiene gente que se atreve a decir «yo me hago responsable» en el momento en que otros temen perder su puesto. Me llevé la mano al pecho. Debajo de mi uniforme aún húmedo, murmuré en alemán, el idioma que mi patria me enseñó a usar en la desesperación, y luego lo traduje a una frase que acababa de aprender esa noche de esta tierra: «Que la madre y el hijo estén bien». Y mientras la ambulancia desaparecía en la lluvia, supe que tendría que esperar la siguiente noticia,
La noticia que decidiría si las palabras que usé para sostener una vida se convertirían en verdad o en una cicatriz que tendría que llevar para siempre. Cuando el sonido de las ruedas de la camilla y los pasos del equipo médico desaparecieron tras la puerta, me di cuenta de que mis piernas estaban tan débiles que apenas podía mantenerme en pie. La tensión que me había sostenido toda la noche, como una cuerda tensa, se rompió de golpe, y mi cuerpo reaccionó después, sin piedad. Mis manos temblaban, entumecidas hasta la punta de los dedos, como si acabara de volver a la vida pero no supiera cómo usarla. La base aérea había habilitado rápidamente una zona de descanso de emergencia para los pasajeros, una sala amplia y bien iluminada con luces cálidas. Había catres alineados, mantas gruesas dobladas y agua caliente que desprendía un ligero aroma a té de manzanilla. El personal se movía rápido, pero sin caos. Todos parecían saber su papel sin que nadie tuviera que gritar órdenes. Muchos pasajeros llamaban a casa, repitiendo la misma frase una y otra vez: «Estoy a salvo». «Sí, estoy vivo». Algunos reían entre lágrimas, como si el cerebro intentara traducirle la verdad al corazón. Los niños pequeños ya se habían dormido en brazos de sus padres, como si el sueño fuera un refugio de las imágenes de la noche. Los mayores se tomaban de las manos, como si temieran que, si se soltaban, el mundo los arrastraría de nuevo. Me senté en un rincón con un vaso de agua caliente que aún humeaba, pero no bebí. El calor estaba en mis manos, pero mi pecho seguía helado, porque la única imagen que no se iba de mi mente era el rostro de esa mujer, sus ojos suplicándome con su última esperanza, y mis palabras, pesadas como una roca. Le había mentido para que pudiera seguir respirando. El miedo es ridículo. No llega cuando más necesitas ser fuerte, sino después de haber sobrevivido, como una resaca que golpea la orilla. Intenté apretar las manos para dejar de temblar, pero cuanto más las apretaba, más sentía que era solo un ser humano, frágil hasta dar pena. Entonces, una figura entró en la sala, la persona que me resultaba más familiar en este mundo, en esta noche eterna. El capitán Mark. No caminaba como un vencedor, parecía alguien que acababa de quitarse una montaña de los hombros. Sus hombros, antes rectos como los de un militar, ahora estaban visiblemente caídos. Su rostro estaba pálido, las ojeras tan profundas como si hubieran sido grabadas por el pánico que tuvo que ocultar toda la noche. Miró la sala en silencio antes de verme. Me levanté y le ofrecí una botella de agua. La tomó sin decir nada y bebió de un trago, como alguien que necesita convencer a su cuerpo de que todo ha terminado de verdad. Luego se dejó caer a mi lado en una silla. Permanecimos en silencio durante tanto tiempo que solo oía el zumbido del aire acondicionado y el ritmo de nuestras respiraciones. «Isabela», dijo finalmente, con la voz ronca, «no quiero que nadie tenga que pasar por esto de nuevo». Asentí y le pregunté lo que me seguía picando como una espina. Cuando estábamos a punto de tocar tierra, ¿podía ver algo? El capitán soltó una risa seca, sin fuerza. «Apenas veía nada», dijo, y levantó la vista al techo, como si reviviera el momento en que casi se rinde. El sistema de guía falló, los números eran inestables, el clima nos vendó los ojos. He aterrizado en tormentas casi toda mi vida, pero lo de esta noche fue diferente. Tragué saliva. Entonces, ¿cómo lo hizo? Se giró y me miró directamente. Sus ojos estaban inyectados en sangre, como los de alguien que acaba de salir de una batalla. No lo hice solo. La torre de control de México me ayudó a ver. Esa frase me dejó sin palabras. El capitán continuó, lentamente, como si temiera que el recuerdo se rompiera si hablaba demasiado rápido. Me hablaron sin parar. No solo gira a la izquierda, o desciende. Fue a un nivel de detalle como si tuviera a otra persona dentro de la cabina conmigo. Un poco más a la derecha. Mantén el ángulo, cuenta el ritmo. Mantén la velocidad, 200, 100. Apretó las manos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Esa voz no desapareció ni un segundo. Si se hubieran detenido, nosotros también. El capitán cerró los ojos, como si volviera a ver esa imagen.
Sé que la persona al otro lado de la línea debía de estar tan asustada como nosotros. También estaba apostando todo su futuro. Si fallábamos, no era solo un avión estrellado, era una responsabilidad ineludible. Escuché y sentí que algo dentro de mi pecho se reacomodaba. Acababa de entender que el sistema que vi esa noche no estaba hecho solo de máquinas. Estaba hecho de personas que aceptaron vigilar una pantalla hasta que sus ojos ardieran, personas que no permitieron que el sonido se interrumpiera, personas dispuestas a asumir las consecuencias de un error para que otros pudieran volver a abrazar a sus familias. La imagen del comandante que levantó la barrera con sus propias manos volvió a mi mente. No discutió, no dio explicaciones largas. Simplemente eligió la vida primero y los papeles después. Me volví hacia el capitán. ¿Por qué cree que hicieron tanto? El capitán guardó silencio un momento antes de responder con una voz extrañamente suave. Porque para ellos éramos personas. No un número de vuelo, no estadísticas, no un problema que transferir. Sonrió levemente. Solía pensar que el país más estricto era el más seguro, pero esta noche vi algo diferente. El país más seguro es el que es estricto con la responsabilidad y gentil con la vida humana. Esa frase se clavó en la verdad de mi corazón. Le había mentido a esa mujer no para engañarla, sino para darle un punto de apoyo en la oscuridad. Y esa noche vi a muchas personas trabajando juntas para que mi mentira tuviera la oportunidad de volverse realidad. Pero una oportunidad aún no era una respuesta. Apreté con más fuerza mi vaso de agua. ¿Cree que ella, el capitán, no terminó la frase? Solo puso su pesada mano sobre mi hombro, como diciendo que él tampoco lo sabía, pero que estaba aquí. Y eso era suficiente para una noche en que nuestros corazones casi se habían roto. Miré por la ventana. La lluvia seguía cayendo. Las luces de la base se reflejaban en el asfalto mojado. El mundo exterior seguía su ritmo normal, pero en mi mundo, una persona estaba en una carrera contra el tiempo en algún lugar. Cerré los ojos, respiré hondo y recé en silencio, en un lenguaje que no necesita traducción. Por favor, que esté a salvo. Por favor, que ese bebé llore por primera vez en tierra, no en el cielo. Y por favor, que las palabras que he cargado sobre mis hombros toda la noche no se conviertan en un pecado. En una noche en que las personas se atrevieron a asumir la responsabilidad por otros, aprendí la lección más profunda. A veces, el mejor sistema no es el que ayuda a la gente a no cometer errores, sino el que ayuda a la gente a no abandonarse mutuamente cuando todo se está derrumbando. Abrí los ojos y supe que seguiría esperando noticias. Ya no con miedo, sino con la fe de que aquí, en una cultura que valora la vida, los milagros realmente pueden ocurrir. Seguí sentada allí, con el vaso de agua ya enfriándose, hasta que el aroma a comida caliente se extendió como una mano que suavemente deshacía la tensión en mi corazón. El personal de la base empujaba carritos de comida en silencio, sirviendo tazones de chocolate caliente y pan dulce. El aroma y el calor hicieron que muchos pasajeros levantaran la vista por primera vez desde la tormenta. Acepté una taza, pero aún no comí, porque en mi pecho todavía colgaba una promesa que ni yo misma estaba segura de poder cumplir. Entonces, unos pasos firmes sonaron. El comandante del control de inmigración de antes se acercó a mí. Esta vez, su rostro ya no era tan severo. Se detuvo frente a mí y sonrió levemente, como alguien que acaba de quitarse un gran peso de encima. Ya nació, dijo lentamente. Un niño sano. La madre también está a salvo. Ambos están bien. Mi mundo se silenció por un segundo, antes de que todo estallara en lágrimas. Apreté la taza con fuerza, como si temiera que esta buena noticia se me escapara de las manos. La mentira que había cargado toda la noche se había hecho realidad, gracias a las manos de personas cuyos nombres ni siquiera conocía. Tomé el primer sorbo de chocolate. El líquido caliente pasó por mi garganta, derritiendo el bloque de hielo que había estado alojado en mi corazón. En un rincón de la sala, el periodista volvió a levantar su cámara, pero antes de que el obturador sonara, otro pasajero se levantó, bloqueándole la vista,
y dijo con voz firme, «Ya es suficiente». Sin violencia, solo con la mirada de toda la sala, dispuesta a proteger la dignidad de los demás. Me incliné sobre mi diario de vuelo, abrí una página en blanco y escribí una frase corta, con una mano que ya temblaba menos. En una noche en que el sistema casi se derrumba, fue el corazón de la gente lo que evitó que la gente se derrumbara con él.